representante como autoridad política, cuando la esencia real de la democracia está orientada a que el ciudadano juzgue. Solón, siglo IV antes de Cristo, perdón, siglo VI antes de Cristo, él hablaba de que la instauración de la democracia se hizo en Grecia en la medida que el pueblo tenía que juzgar a todo aquel que hacía daño a la sociedad de aquel entonces, ¿no? El tema de votación, democracia igual votación, nació mucho después con la Revolución Francesa. Entonces aquí tendríamos que orientar a las personas que democracia realmente es juzgamiento ciudadano, ¿no? Por ahí viene el cambio. Y en el juzgamiento ciudadano hay una situación que nosotros hemos venido hablando desde hace muchos años. Nosotros hemos venido diciendo hace más de 20 años, acá en Chiclayo, ahora ya en Lima nos hacen un poco de caso, de que para que cambie una sociedad en su esencia, la justicia tiene que ser democratizada, claro, ¿no? Y para que esto exista, hay dos pilares fundamentales. Uno de ellos es el juicio por jurados, que es la directa participación del ciudadano en la administración de justicia, en donde el ciudadano, léase pueblo, dice culpable o inocente respecto a un caso a tratar. Y la otra es algo que está previsto en la Constitución Política del Estado, la actual, en la cual en su artículo 139, inciso 17, dice elección popular de magistrados. Tengamos en cuenta que ejecutivo, legislativo y judicial, claro, son tres poderes del Estado. Mentira más grande que nos venden. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo y el legislativo, nos guste o no nos guste, sí son poderes del Estado, porque se sustentan en el artículo 45 de la Constitución Política, que dice los poderes emanan del pueblo. Artículo 45. Pero la pregunta te la traslado a ti y a los televidentes que nos están viendo. ¿El poder judicial emana del pueblo? ¿Nace del pueblo? No, señores. No son elegidos por el pueblo, cuando en realidad deberían de ser elegidos, como lo dice la Constitución desde el año 1993, repito, en su artículo 139, inciso 17, elección popular de magistrados de acuerdo a ley orgánica que nunca se ha hecho realidad. Claro. ¿Ya? En todo caso, Iván Fernández, tú me estás haciendo recordar a nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui. Él ya lo dijo en los 7 ensayos, hablando, dice, no se puede democratizar la economía, la educación, la agricultura y en este caso la justicia, si primero no se democratiza la economía. La economía es la base de todo. Entonces hay que democratizar la economía, y en este caso, parafraseando la Mariátegui, habría que decir también, si no se democratiza la justicia, entonces no va a haber justicia. O sea, de acuerdo contigo, se tiene que aplicar ese artículo de la Constitución, en el sentido de que se elijan los magistrados, que se elijan lo que tú también dices, los jurados, dos tipos de jurados que tienen que ver con las fiscalías y jurados que tienen que ver con los jueces, pero así como está, lamentablemente, así como está la corrupción en el Perú, habría que tener mucho cuidado con la elección de estos jurados, porque si no, pues, si se va a elegir a corruptos, igual se va a prostituir la justicia. Ya, claro. Vamos a tener problemas nuevamente. El detalle es el siguiente, que la elección popular la elección de jurados no está orientada a que el primer ciudadano que pase por la calle lo eliges para un tema de jurados, no. El proceso de evaluación es mucho más sumamente más meticuloso que elegir a una autoridad política, por si acaso, ¿no? Por ahí está la gran diferencia. Ahora, en el mismo sentido, la elección popular de magistrados, elegir que el pueblo elija magistrados, no tiene en absoluto nada que ver, con la elección de políticos partidarizados para tomar cuestiones de gobiernos locales, nacionales o regionales. La elección popular de magistrados tiene una connotación totalmente diferente, para evitar aquello que normalmente muchos de las personas que nos están viendo aquí dicen, la clásica, ¿no? Si no sabes elegir a tu autoridad política, a tu alcalde, a tu gobernador regional o a tu presidente o congresistas, ¿cómo vas a elegir, pues, a un juez o un fiscal? Pues es que no es igual.
Es totalmente diferente. Nosotros hoy por hoy, claro, como sociedad civil, hemos hecho la normativa al respecto. En el transcurso de hace 4 meses atrás, hemos hecho 5 reuniones en las cuales han participado más de 30 personas para hacer la normativa orientada a la elección popular de magistrados, en el cual el sustento básico está en que ellos deben de ser propuestos en ternas por las universidades de las cuales egresaron hace 10 años, ¿no? Y aquí vas a ver que dudo tremendamente que alguna universidad elija a algún fulano que tiene algún problema, tanto de manera subjetiva, que puede ser familiar, como a niveles de corrupción, ¿no? Objetiva. Claro. Entonces, es totalmente diferente, ¿no? Por ahí se debe partir. Ahora, es la elegir a los más idóneos, tanto en el aspecto moral como en el aspecto educativo. Ya, en ese sentido, se supone que para que sean magistrados, lógicamente, tienen que ser abogados sí o sí. Claro. Pero en el caso de los jurados ya no tienen por qué ser abogados. Acá hay una situación que lamentablemente no solamente pasa en Perú, pasa en América Latina. La justicia es una virtud cardinal, es un intangible, eso es lo que te quería decir, mientras que claro, la economía es un asunto tangible, que no todo el mundo lo tiene, nadie puede tener todo, de alguna manera hay gente que no tiene nada en economía, la justicia es un intangible, y siendo una virtud cardinal en todo ser humano, claro, o sea, todo el mundo, cualquier niño, te puedes saber diferenciar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Por ahí partamos, ¿no? Y un niño no tiene economía, no maneja plata, por si acaso, ¿no? Entonces ahí viene claro, el asunto, que si bien es cierto, tú puedes permitir de que tarde o temprano la virtud cardinal de la justicia es inherente a un ser humano, lamentablemente en América Latina hemos orientado que la justicia es asunto de abogados, cosa totalmente nefasta. La justicia no es un tema de abogados, la justicia es un tema de ciudadano, la justicia es un tema de pueblo, la justicia es un tema que se maneja en tu casa. Tú como padre, tu esposa como madre, da normas de la casa, establecen mecanismos de justicia, no necesita claro, que entre un juez a tallar ahí, ¿no? Tú dices, acá en casa, a tus hijos que pueden tener 15, 16 y hasta los mayores que viven contigo, tú les das normas, aquí se entra a tal hora de la noche, y ellos no pueden hacer lo que se les venga en gana. Es que Iván, a ver, sí, permíteme. Lo que pasa es que el común de la gente confunde ley con justicia. Bien. Y lo que es legal, lo que es legal y lo que es justo. Y tenemos que hay leyes que son realmente injustas. Exacto, hay leyes que son injustas. Exacto. ¿No? Sí. Y leyes que protegen la injusticia. Esa es la situación que la gente no entiende. Así es. Entonces la gente al confundir ley con justicia se orienta a generar la confusión. En el mundo no existen profesionales de la justicia, no lo hay. Lo que sí hay, profesionales claro, de las leyes. Claro. ¿Y quiénes son los profesionales de las leyes? Yo, un abogado, ahí tengo otro. Entonces, él interpreta como se le viene en gana, yo como se me viene en gana, mis mejores intereses, y cada uno interpreta como se le viene en gana. Pero cuando entra a tallar el ciudadano, él también aporta su experiencia de vida para ver si hay algo que es correcto o no es correcto. Por ejemplo, hay leyes que no son justas. Tenemos una ley, como dice... La Constitución dice, el trabajo da dignidad al ser humano. Tú no le puedes quitar, cortar, cerrar un trabajo a una persona. Pero acá tienes una ley que dice que la SUNAT, una ley de rango menor a la Constitución, que la SUNAT dice que si la tiendita de la esquina no te entrega una boleta por 5 soles, yo la cierro, ¿no? Claro. La pregunta, ¿eso es justo? No es justo, pero es legal, ¿no? Si hubiera un juicio por jurados, yo la llevaría a la SUNAT, a un juicio por jurados, y pondría a 12 ciudadanos para ver si me dicen si esa ley la derogamos por abusiva. Porque yo no le puedo cerrar a una tienda por el simple hecho de haberse olvidado de las cierras por 3 días por no haber entregado una boleta. Pero sin embargo, a las transnacionales o a ciertas empresas como las aerolíneas, algunos bancos, les das créditos tremendos y les perdonas la deuda. Pero sí puedes cerrar una tiendita. Entonces, ahí hay una diferencia entre ley y justicia. Claro. La ley la ampara el profesional del derecho, pero la justicia la ampara el pueblo. Lamentablemente, en América Latina, los pueblos latinoamericanos son legalistas, todo con arreglo a ley, como dice, arreglo a ley, claro, y lo terminan arreglando todo, ¿no? Pero echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa, viene eso. Pero los países anglo-norteamericanos ya desde hace mucho tiempo, en ellos impera la justicia
que, si bien es cierto, echa la ley, echa la trampa, como dicen en Latinoamérica, en los países anglo-norteamericanos dice, donde termina la ley protegida por el jurista o el juez, donde termina la ley, empieza la justicia que solamente la da el ciudadano. Esa es la gran diferencia que existe entre esas dos sociedades, en donde básicamente se quiere decir que la justicia, cuando emana del pueblo, no de los profesionales del derecho, es mucho mejor. Claro. ¿No? Básicamente. A ver, yo quiero referirme a algo que tú dijiste, a un axioma que nos enseñaron desde la primaria. A veces hay que, como se dice, cuestionar a algunos, porque se da por sentado que es así. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando dicen, el trabajo dignifica al hombre. Entonces yo les digo, no, un momentito, les digo. No, el trabajo no dignifica al hombre. El hombre y la mujer dignifican el trabajo. Porque el trabajo es un valor, es algo gaseoso, no tiene vida. Entonces, yo lo explico. Un trabajador que hace su labor en forma irregular, incorrecta, coimeando, con corrupción, entonces ese trabajo no está dignificando al hombre. Ese hombre o esa mujer está malogrando el trabajo, está prostituyendo el trabajo, porque está cayendo en coimas, en corrupciones, y en cambio una persona que trabaja con honestidad, con honradez, como debe ser, y con amabilidad y con todos los valores y virtudes que debe ser, entonces esa persona está dignificando el trabajo. Entonces es falso que el trabajo dignifica al hombre. El hombre y la mujer dignifican el trabajo. Ahora, volviendo al tema ya, tú dijiste que ya 20 años luchando en el juicio por jurados, que ya te están haciendo caso por fin en Lima, pero ¿cuál es el avance que hay? Se supone que ustedes han presentado ya un proyecto de ley para que se dé esto, y ¿cómo va el...? Bien, te comento, en realidad nosotros hemos llevado la propuesta al Ejecutivo, pero siendo sincero, vemos que no hay un cambio en esencia real, ¿no? Hay cambios de forma, más no de fondos, ¿no? Como que no les conviene tampoco. Así parece, ¿no? El detalle es que este cambio tiene que venir por fuerza popular, claro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, sí, por supuesto. De la presión popular, claro. En la medida de que el cambio, hoy tenemos el asunto de que el Consejo Nacional de la Magistratura lo han cambiado por la Junta Nacional de Justicia. Cambio de nombres, claro, me hace acordar de que Cornejo Chinguel cambió al SACH por CGT. Por CGT, y a la larga siguió la misma cosa, ¿no? Algo así, yo tengo el temor de que se va a mantener, ¿no? En donde cual tú siempre incluyes a personas ilustres, entre comillas, idóneas, entre comillas, en el poder de elegir jueces y magistrados. La pregunta es, básicamente, en primer lugar, aquí hay un asunto de justicia y democracia. ¿Por qué en Lima se tienen que elegir los jueces de Chiclayo? ¿O los jueces de Arequipa? ¿O los de Piura? ¿Qué centralismo siempre? El centralismo. Básicamente, la democracia orienta de que los jueces deben de ser elegidos en su comunidad, donde ellos desarrollarían su labor profesional. ¿Y donde son conocidos? Y ser conocidos, ¿no? Acá entiendes que vienen fiscales de Arequipa, de Tacna, y cuando averiguas su historial, es que allá fueron jueces, y acá vienen ya cambiados como fiscales, porque cambiaron en el Consejo Nacional de la Magistratura, como el asunto que tenemos ahorita del señor Concha, de Concha, ¿no? Que de aquí salió de juez, se transformó en fiscal, y miren lo que, o la inversa, ¿no? Miren en lo que está en esta situación, porque lamentablemente eso se hace en este nivel, y en Lima no lo conocía nadie, y aquí la gente sabía muchas cosas de él, ¿no? Entonces hay que evitar esta situación. Básicamente. Esa es la jurisdicción, y ese es también, tú eres abogado, y yo siempre lo he dicho con otros colegas y ciudadanos, que se debe cortar también la jurisdicción. Aquí creo que el Perú, no sé si en otros países sabe eso, que un juez de un distrito judicial tenga que fallar en otro distrito judicial. Por ejemplo, en Lima, cuando quieren... En las acciones de amparo. De Guarochirí. Acá en Chiclayo se van a jugar de Chachapoyas, y viene y falla acá, no, pues. Entonces, eso tiene que terminar también. Exacto, pero ¿cómo termina? En la medida de que situaciones de esta naturaleza involucren al ciudadano para dar alternativas de cambio.
el sistema de justicia, yo le digo a la gente, el sistema de justicia del Perú, ¿funciona o no funciona? No funciona. ¿Y en manos de qué profesionales están? De los abogados. Todos son abogados. Eso demuestra que por más que profesionalices el sistema de justicia, no lo vas a cambiar. El sistema de justicia, para que cambie realmente, tiene que ser democratizado, tiene que participar el ciudadano. Ojo, y cuando yo te hablo de democratizar y la participación del ciudadano, es efímera, eventual, o sea, el ciudadano no se enquista, porque lamentablemente el primer problema de la democracia es cuando tú te sientas en una silla, te entornillas y comienzas a generar poder y ya te crees dueño del tema. El sistema de jurados es eventual, como te dije, una vez tú participas, bien, gracias, chao. Claro. No te permite, una de esas situaciones evita que tú llegues a ser existe un jurado corrupto, porque como es un solo caso y no sabe a quién tratar, se da el veredicto y después se te agradece y no se te vuelve a llamar más. Puede haber alguna excepción. No, si no vamos a llegar al extremo de que es jurados vitalicios. Ahora, bien, no, eso no existe, definitivamente, ¿no? Ahora, viene la otra situación para confirmarte, entre uno de los axiomas que tú me dijiste, yo también cuestiono un paradigma. El paradigma es el paradigma de la educación. En el tema de justicia hemos metido el tema educativo sobre todo y ante todo. Y cuando tú metes el tema educativo, pierdes horizonte en el tema de hablar de justicia. Y yo te lo digo de la siguiente manera: tú puedes tener un sistema de justicia extremadamente profesional, porque en el sistema nacional no vas a encontrar profesional más capacitado, más entrenado, con mayores títulos y pergaminos que los que trabajan en el Poder Judicial. La pregunta es, ¿el Poder Judicial funciona? No funciona. Ahora, yo te pongo en paralelo el asunto de la ronda campesina. La ronda campesina, que está inscrita en la Constitución Política del Estado, brinda mecanismos de justicia eficientes y gratuitos. ¿Sí? Gratis. Entonces la pregunta es, ¿la ronda campesina funciona? Sí. Funciona. ¿El Poder Judicial funciona? No. Oye, pero los del Poder Judicial todos están educados, cultos e instruidos. La ronda campesina no ha ido ni al colegio. Esa es una diferencia grande en el cual tú ves que no es un tema de educación, es un tema de sentido común, experiencia de vida y de justicia. Y de justicia. Sí. Y de justicia. Entonces, ahí tú encuentras que funciona. Entonces, ¿qué quiere ser un juicio por jurados? Para que lo puedan entender nuestros amigos profesionales del derecho de la población, es como un ejemplo de llevar a la ronda campesina, bueno, ya no la ronda campesina, sino un grupo de ciudadanos elegidos, un proceso de selección, en donde sobresale, sobre todo y ante todo, la calidad de ciudadano, no los títulos que tengas. No me interesa si terminaste el colegio, no terminaste, si fuiste a la universidad, no. Me interesa saber que aquel señor de un pueblo joven es correcto y honorable. Acá no. ¿El señor tiene título? ¿El señor ha estudiado? Y eso distorsiona el asunto. Permíteme, Iván. Cuando tú hablas de rondas campesinas, te dije me consta porque yo como docente, como profesor, trabajé en el campo, en Cutervo, en el área rural, 4 años, del 67 al 81, justo cuando se estaba formando en todo Chota, Cajamarca, las rondas campesinas. Yo trabajaba en 2 comunidades con adultos, en Chipuluje, en El Verde, y en Ayarabuena también aparte, ¿no? Entonces, yo soy testigo presencial del inicio. Del inicio, es más, yo como docente he ayudado a formar rondas campesinas. En ese tiempo era un poquito picante la cosa, pero nosotros lo hacíamos, ¿no? Como dirigente del SUTE, apoyábamos a los compañeros. ¿Y no había ningún abogado ahí metido? No, que va a haber abogados. Entonces, mira, y comenzó, ¿por qué forzaron las rondas campesinas? Porque justamente por la injusticia que había de que los tribunales, los fiscales, los jueces, la policía, se confabulaban. ¿Cuál era el delito mayor? Era abigeato. Entonces, los abigeados entraban y salían como si fuera su casa, de los juzgados, de las cárceles, y salían a seguir robando las reses, los productos, y encima amenazaban y maltrataban a los campesinos. Entonces se organizan, pero mira, lo que comenzó simplemente como combatir al abigeato, y con tanta certeza que los abogados se morían de hambre, así, literalmente, los abogados en Cutervo, en Chota, en Mamarca se morían de hambre porque ya no había PCT, no había razón de ser, ya no había abigeato, ya no tenían clientes, ¿no? Así es. No tenían clientes. Pero más, avanzó tanto que fíjate, se comenzó a hacer ya no solamente el abigeato, comenzaron a hacer justicia en las comunidades, en los caseríos, y de repente llegaba por ahí una mujer a denunciar que el marido
la maltrataba o se había ido con una muchacha y encima que se había ido con una muchacha le pegaba, le daba duro, le agarraban los ronderos y a patas lo metían en vereda. Me decían, compadre, una más y... Justicia consuetudinaria. Claro, no, ni hablar. Así, de esa manera, ¿no? Y sin olvidar el apoyo que dio al asunto del terrorismo, ¿no? También. Claro, y es más, mira, y aparte de ello, donde yo trabajaba, en esas comunidades que te mencioné, hubo casos de abigeos que eran de ahí y que tenían sus chacras abandonadas. ¿Por qué? Porque más fácil era robar las reses, venderlas y vivir del ajeno. Pero cuando ya no podían cometer robos porque las rondas pasaban toda la noche, se turnaban, en fin, oye, y eran conocidos, ese es ladrón, ese es albigeo, como dicen allá, es bachero. De repente esos patas comenzaron a trabajar sus chacras y comenzaron a hacerlas producir. Entonces, mira, la justicia popular sí funciona. Funciona de esa manera. Ha funcionado durante toda... desde que nació el hombre en la tierra, ¿no? Claro, así es, ¿no? Así es. Ya. Ahora, viene el detalle, ¿no? Que algunos deben de estar pensando, y es el común general, dice, ¿cómo le vas a dar a la ronda campesina si ellos terminan linchando? Pero es que no sabe la gente que la ronda primero detiene al delincuente, claro, lo exhorta, lo pasa al sistema de justicia, y el sistema de justicia, como lo dice, claro, lo suelta. Y el delincuente comete el error ingenuo de regresar al mismo sitio. Entonces es donde claro, la ronda termina linchándolo, ¿no? Claro. Situaciones más ejemplarizantes es la de Ilave. Ilave venía diciendo, el alcalde está robando, señores, el alcalde está robando, miren, no le pasó nada, lo lincharon al alcalde. Entonces se le ve mal, ¿no? Pero aquí estamos confirmando de alguna manera, y tú me estás dando de alguna manera la razón, de que el sistema de justicia que nace del ciudadano, sin ser abogado, por si acaso, claro, es más, con la ley yo te mareo, ¿no? Y hago trampa. Con la ley se puede hacer trampa a la justicia, por si acaso, ¿no? Entonces, pero aquí el tema de justicia es donde el ciudadano debe estar involucrado directamente en la justicia de su sociedad. Además, lo ayudas a ser mejor ciudadano, porque una vez que tú entras a ser parte de un jurado, como decía un fulano y me dijo, ¿cómo es posible que tú vas a meter de jurado a un conductor de combi? Y digo, al contrario, espérate, ponlo de jurado a un conductor de combi, y estoy seguro que una vez sale de jurado, porque podríamos sentenciar a un colega conductor de combi de esos asesinos, estoy seguro que va a salir con el chip de la cabeza cambiado. Porque claro, lo que se va a ver ahí es que la justicia está en manos del pueblo. Y cuando el pueblo hace justicia, es una justicia verdadera, no es una justicia amañada, legalizada, ¿no? Entonces aquí, este mecanismo, tarde o temprano, deberá ser insertado en la sociedad, en la medida que la prensa que nos brinde ese apoyo y la concientización permanente está orientada a que el ciudadano tenga un despertar. Oye, esto no es un tema básicamente de que te queremos, como dicen muchos, pasear, no, sino decirte en dónde está el nacimiento y el crecimiento de una nación. Y ahí voy a lo siguiente. La educación es buena, la educación es importante, eso no tiene discusión. La educación te hace grande un individuo, pero la educación no te hace grande una nación, por si acaso. Es el sistema de justicia el que te hace grande una nación. El sistema de justicia, porque todos participan. La educación crea indiferencias, o sea, en la medida que yo tengo un grado, tú tienes otro grado, el otro tiene maestría, doctorado, ya nos está desnivelando. Es más, llegas a maestría, llegas a doctor y quieres ganar más plata. Y aquí comienzas a desarrollar capacidades para entrampar o engañarle al Estado, ¿no? Mira, o sea, llegas a estudiar para convertirte en un mal, porque como le digo a la gente, el nivel de corrupción, si bien es cierto la delincuencia se da en ámbitos en donde la gente no ha tenido la posibilidad de estudiar, la delincuencia común, ¿no? La corrupción no se da en ese nivel, la corrupción se da en altos niveles. Claro. Mira lo de Odebrecht, claro, todos son titulados. Míralo a PPK. ¿Crees que PPK tiene la mayor cantidad de títulos y cartones de experiencia educativa y viene de una madre, como le digo, PPK viene de una madre que es profesora y un padre que es médico? Que fue médico, claro. Sin embargo, no me vengas a decir que no le enseñaron valores, ¿no? Pero es el tema en donde tú estás metido que te hace cambiar. Claro. Pero cuando tú le metes mecanismos de justicia eficientes, ciudadanos, populares, ahí lo comienzas a ordenar y a hacer encaminar bien. Pero como yo me creo ilustrado, educado, culto, estudiado, me da la gana de hacer lo que quiero. Es más, trampeo al pueblo para que el pueblo no se entere. Y viene el asunto siguiente, ¿no? Viene aquella frase peyorativa, insultante que dice, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Oiga, ¿y eso vamos a vivir toda la vida? No es así.
Nosotros tenemos los gobernantes que los partidos políticos nos ponen, y si mañana nos ponen a un diablo, a un Lucifer, a un Belcebú, a un demonio, va a salir elegido un demonio, ¿no? Y esto seguirá siendo un infierno, porque son ellos los que nos ponen los candidatos, y nosotros los elegimos. Es que lo que pasa es que no nos ponen un demonio, nos ponen varios. Varios, pues. Entonces uno tiene que salir elegido. Uno de esos demonios sale elegido, ¿no? Entonces, o como decimos acá, o si no, este es el mal menor. Y viene... Yo dije una vez, aquí ninguno es mal menor, todos son males mayores, lamentablemente. Y viene el otro detalle orientado a que decirle a la gente, el Perú nunca ha sido gobernado por una persona ignorante. Todos los gobernantes de Perú, salvo un montonero que se sentó una vez en la silla presidencial, todos tienen un grado de instrucción y vienen de buenas familias, entre comillas. Claro. Bien educados, cultos e instruidos, pero terminan robándole a la nación. Pero sin valores, pues. ¿No? Tenemos a Alan García, que es un orador de primera, ¿no? Entonces, vienen los detalles que aquí, si tú no cambias el sistema de justicia, no lo haces eminentemente democrático, es bien difícil que lleguemos a cambiar. Felizmente que estamos viendo, rapidito nomás para pasar a otro tema, felizmente que sí estamos viendo magistrados probos como Carguancho, como Pérez, como Vela, como también las dos juezas, ¿no? Eso nos da esperanza de que de todas maneras Chávez tuvo que retroceder, dar marcha atrás y tuvo que ratificar ante la presión popular, que es también una parte de exigir justicia en este caso, y se tuvo que ratificar a Vela y a Pérez, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos hace ver que siempre hay una luz de esperanza, ¿no? Definitivamente. ¿No? Toda regla tiene una excepción, y de todos los malos siempre hay uno menos malo y puedes encontrar un bueno, ¿no? El asunto es que, como yo te digo, y te lo quiero graficar de la siguiente manera, cuando hablamos del tema de democratizar el sistema de justicia, los fiscales son los más esponjosos y asimilables de que esto se oriente. ¿Por qué? Dice el fiscal, yo prefiero explicarle a un ciudadano cómo se procedió todo el trámite delictivo de un individuo y que yo sé que lo va a entender. En cambio, un juez a veces, no es que no lo entienda, sino que a veces el juez ya por abajo ya lo arreglaron entre comillas, y a veces ellos piden una cosa y el juez da otra cosa, ¿no? Claro, hay excepciones, pero son poquísimas y muy contadas, ¿no? Porque si tú verás, el sistema de justicia del Perú es uno de los peores del mundo. Sí, uno de los peores del mundo. Y como te lo dije una vez también aparte de que el Perú tiene uno de los peores sistemas de justicia del mundo, Lambayeque tiene el peor sistema de justicia del Perú, considerando que aquí hemos tenido muertos y heridos en las ex cooperativas agrarias. ¿Por qué? Por las resoluciones judiciales que salieron aquí, resoluciones que de verdad todo el mundo se daban cuenta que eran amañadas, ¿no? Y seguimos viendo... Y que siguen saliendo. Y siguen saliendo, ¿no? Entonces, esto tarde o temprano tiene que cambiar. Bien, ojalá pues que, como dice Iván Fernández Paz y sus compañeros en ese sentido, se dé en el Perú ya pronto el sistema de juicio por jurados, pero tenemos otro tema que tú también vienes a tratar, de una asociación pro desarrollo, ¿no? Sí, asociación pro desarrollo. Que propugna el restablecimiento de los ferrocarriles en Lambayeque. A ver. Sí, así es. Ese es otro tema que hemos venido investigando hace muchos años, ¿no? Que para que una región se desarrolle, si bien es cierto, bueno es tener medios de comunicación, entre ellos uno de los más grandes es el ferrocarril. Recuerda que Chiclayo es Chiclayo porque aquí estaba el cruce ferroviario de los grandes ingenios azucareros de aquel entonces, en donde tenemos pues que en la calle Colón todavía Colón, atrás de la SUNAR teníamos la estación ferroviaria que iba a Pimentel, y donde está el actual Banco de la Nación, Leonardo Ortiz, era la estación ferroviaria que iba a Eten, era el cruce de las... Entonces, Chiclayo nació. Todavía queda en Colón también, donde termina Colón y Junín, creo, todavía Sunar, atrás de la SUNAR, ahí queda, ¿no? Pero esto te orienta a decir que eso permitió el desarrollo y progreso de esta parte de Lambayeque, ¿no? Donde hacendados con su plata, no con la del Estado, por si acaso, con su plata pusieron ferrocarriles para ver el desarrollo de esta región y promover una situación, ¿no? Que mira, hemos tenido ferrocarriles cuando éramos 200.000 habitantes. Qué cosa, ¿no? Hoy tenemos casi 1.200.000
de habitantes y no tenemos Ya no hay. ferrocarriles, ¿no? Antes solamente exportábamos derivados de la caña de azúcar, nada más, llámese ron, melaza, azúcar. Hoy tenemos más de, según la Cámara de Comercio, más de 30 productos de agroexportación y no tenemos ferrocarriles. Oiga, ¿qué pasó? Intereses mezquinos y malintencionados sacaron el ferrocarril de la región de Lambayeque. Entonces hay una corriente que hemos seguido orientada a que deberíamos de tener, antes que tener terminal marítimo de Puerto Eten, y te lo puedo fundamentar y argumentar ampliamente. Ahí te van a querer matar en el terminal. No, si yo eso le he dicho, como le he dicho a muchos, si ustedes creen a los exportadores, ¿tú crees que el terminal marítimo de Puerto Eten va a ayudar a todos los lambayecanos? Ah, no, tampoco. No, tampoco, pues, pero un tren sí vendría en beneficio de todos los lambayecanos, de los que tienen plata, de los exportadores y hasta de la gente que no tiene plata, que se va a venir en el tren de gratis, entre comillas, de pavo, ¿no? Pero un tema no tiene por qué anular al otro. Son complementarios. Claro, eso. Se pueden complementar tranquilamente el terminal marítimo con el sistema de ferrocarriles y en buena hora, porque va a ser mejor. Exacto, ¿no? Pero hay un detalle que nosotros no hemos tenido en cuenta. Hace 2 años atrás, tal vez un poco más, el Colegio de Ingenieros trajo a una eminencia en puertos que se llama Roy Legoas. Yo de suerte, como le diría en argot popular, de chiripazo, pasé por el Colegio de Ingenieros y me metí a la conferencia. Habíamos 9 personas nomás y lo habían traído desde Lima. Una eminencia en puertos que ha trabajado en el puerto de Callao, era el jefe de puertos del Perú, ha trabajado en Inglaterra y en España. Y nos dio una clase magistral en casi 3 horas de puertos. Claro. Y como éramos 9, la clase se hizo personal. Y la pregunta que nos habló de los puertos de la costa, los puertos que tenemos en la selva, y en ningún momento habló de Eten, y en un momento le dijo, señor, ¿y qué pasó con Eten? ¿Eten? Me dijo, Eten no es viable, no es rentable. ¿Cómo? Y nos dio otra clase pequeña magistral en la cual Eten no podía ser rentable, y mira lo que nos dijo, ¿no? Claro, no es rentable, según yo leí un poco de eso, no es rentable donde lo estaban ubicando, ahí, digamos, no, justamente... No es el detalle, le cuento. Y él nos dijo, ¿no? Mira, ni así tengas 10 olmos puede ser rentable, nos dijo. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Me dijo. Ellos en la página web de esta institución del Estado que ahorita no recuerdo el nombre, pero que está orientada a grandes proyectos, pro inversión, grandes proyectos, dice, nosotros colgamos en las páginas del Banco Mundial, de organismos internacionales, oiga, tenemos esto que queremos hacer. Y nadie muestra interés por Eten, dijo. ¿Por qué? Porque Eten no es rentable. Tendrías que tener minería y agricultura, porque un puerto no es, pues, en primer lugar, un puerto no es para llevar agricultura. ¿Por qué te lo digo? A menos de que tengas cuestiones procesadas, porque tú no puedes llevar uva, palta para que se te malogre, porque un barco dura 1 mes, 2 meses en ir. Toda la agroexportación del Lambayeque que tenemos hoy, de casi esos 30 productos de agroexportación, salen por avión. Claro. ¿no? Entonces a nosotros porque son perecibles, pues. La idea, pero dijo, no era, y además eso ya lo había él informado, y nos dijo realidades que nos dolieron, pero realidades técnicas, fácticas y concretas. Además, hay un detalle que yo pude observar por mi parte, ¿no? Que cuando hace años vino, entre comillas, la delegación de España para hacer el terminal marítimo de Puerto Eten, nunca olvidaré el titular del diario La República que salió. El día de ayer al aeropuerto de Chiclayo llegaron los técnicos desde España e inmediatamente fueron recogidos por una camioneta del gobierno regional y se fueron a Eten. Entonces, oiga, cuando tú eres un organismo internacional que trabajas puertos, tú vienes con tu barco de exploración de batimetría, profundidad, ecosonar. Ah, claro. Acá vinieron y se fueron y alquilaron una chalupa y que le dije, con palo comenzaron a medirla y nos engañaron. Y eso después el gobierno regional hizo una reunión en la Casa Andina, en donde pagamos varios millones de soles por ese estudio, entre comillas, que después otra persona me dijo que la Marina de Guerra del Perú tiene el estudio de todas las costas del Perú. Porque cuando tú tienes submarinos, tienes tienes que saber por dónde el submarino va a ir, ¿no? Claro. Entonces, disculpan la palabra, nos hicieron cholitos, por no decir nos cojudearon. Nos cojudearon, claro. ¿Ya? Pero eso fue una mentira para Lambayeque. Y además hay otro detalle. Vamos a terminar igual que Olmos, en donde el terminal marítimo después sea concedido a un tercero.
Y yo, No, lo más grave de todo, perdón que antes de que me olvide, lo más grave de todo que te dije, y me sucedió en una cuestión de aventura con mi hijo, ¿no? Yo me fui a Paita, subí en la parte de un cerro de Paita y le digo, hijo, ahí está el puerto de Paita, vamos a ver, bajamos, cuando quisimos entrar al puerto, señora, ¿dónde va usted? No, señor, quiero conocer dónde llegan los barcos. No, usted no puede entrar. Es lo mismo que te van a hacer en Eten. No te van a dejar entrar ni siquiera. Porque es privado, pues. Claro, entonces privado. que no nos vengan a engañar que eso es para todos los lambayecanos. Entonces, una vez más, a nuestros amigos exportadores, a ellos que mueven millones y millones, ¿el puerto es rentable para ustedes? Sí, háganlo con su plata, pues. Así de simple. Hazlo con tu plata, si crees que es rentable. No, quieren que lo haga el Estado y que lo paguemos todos los lambayecanos. Y el día que quieras ir tú siquiera a ver cómo llega un barco o quieras pasear en el muelle, no te van a dejar entrar. Claro. Entonces es una mentira, pues. Ahora están hablando de que están haciendo otros estudios para ubicarlo por Morro, por Guayoba, no sé qué. Estudios tras estudios y estudios. Esto me hace acordar al estudio que tiene el proyecto Olmos, que primero lo trajeron a los alemanes, primero lo trajeron los americanos, en la época de Leguía, después vinieron los alemanes, en la época del primer gobierno de Belaúnde, los que hicieron Tenajones, después vinieron los rusos en la época de gobiernos militares, y a la larga terminamos con los brasileños, y por último, no es de nosotros. Entonces, lo que yo voy es a lo siguiente: yo no quiero que a mi hijo le engañen como a mi generación le engañaron, ¿no? A mi generación le engañaron en esta situación de que por ahí se va al progreso y desarrollo, cuando en realidad te das cuenta que ese es progreso y desarrollo para unos cuantos, no para todos, ¿no? Para mi hijo también yo le digo, no, hijo, con educación vas a ser grande tú, pero ojo, si te pasas de listo, va a haber un sistema de justicia que te va a poner en regla, así que la justicia va a imperar en donde va el ciudadano, así que no te pases de listo, ¿bien? Por ahí van los cambios, hay que cuestionar paradigmas, y a veces es bastante difícil para cuestionar un paradigma, a menos de que uno se imbuya realmente en estudios para poder cuestionar el paradigma. Por eso, decía, Eten no es anhelo lambayecano, es anhelo de algunos cuantos. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Hablando de educación, y te lo digo como docente, es que nuestro sistema educativo, o qué educativo, la instrucción, porque nosotros, yo siempre he dicho, el ministerio, su nombre es muy rimbombante, muy pomposo, Ministerio de Educación Pública, no, debe llamarse Ministerio de Instrucción Pública, porque acá en el Perú, yo soy profesor, los profesores no educamos. Unos pocos lo hacen de repente, pero la gran mayoría, el profesor instruyen, imparten conocimientos, no se educan, no se forman valores, no se busca cambiar comportamientos, cambiar conducta, ni siquiera se capacita para el trabajo. Es una educación bancaria donde se le mete al alumno conocimientos y nada más. Y encima es una educación que tú has dicho, en otras palabras, es una educación discriminadora. Porque yo soy doctor, pues, yo soy máster, ¿no? No, ese es profesor, no. Sí, ese es cualquier, exacto, ¿no? Y este no estudió nada, o sea, no, esta es la política educativa o la política instructiva del gobierno, ¿no? De los gobiernos y del Estado peruano. Además, hay un detalle adicional que yo lo dije porque yo tengo una maestría en educación, porque me dediqué a cuestionar el paradigma de la educación, es que lamentablemente en América Latina, en el Perú, se enseña para ser genios. O sea, en el colegio te orientan los concursos de para ser genios. Oye, momentito, nadie nace para ser genios. Genios son unos cuantos. En el mundo no está con abundancia de genios. El genio es unos cuantos. La educación escolar debe estar orientada a crear ciudadanos. Claro. Ciudadanos. Si ese ciudadano, una vez que termina el colegio, quiere llegar a la universidad y quiere, entre comillas, profesionalizarse y llegar a ser genio, en buena hora, ¿no? Pero no todos. De una cantidad de alumnos que tú has tenido, tú debes de haber tenido en la época antigua, pues de entre 40, 50 o 60 alumnos. Hasta 60. De a 60 alumnos. ¿Cuántos de tus alumnos eran primeros puestos? El primer puesto es 1. Claro. Segundo puesto es 2. Pero la mayoría no son genios, pues. Acá nos quieren orientar de que todos deberían de saber las más últimas expresiones de la matemática, de la literatura. Y no es así. Es que Iván, tú lo has dicho, el genio nace, no se hace. Exacto. Acá en el Perú, tú lo has dicho, quieren hacer genios, no. Los genios nacen, ¿por qué son pocos? ¿Por qué son poquitos? Porque nacen. Son genes especiales que no. Y a lo mejor tienes un genio. Pero aquí quieren hacer genios. Quieres ser un genio en la música, pero no, le quieres meter matemática por arriba, por abajo, por los costados. Y lo distorsionas. Claro. Terminas distorsionándolo, ¿no? En mi caso, yo ingresé aquí hace muchos años a la universidad, a la Facultad de Agronomía de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, pero a mí me gustó
la parte de la informática. Yo soy el primer informático en Chiclayo. Yo veo equipos de cómputo, redes y comunicaciones desde el inicio, soy uno de los primeros en Chiclayo, desde el año 82. No había universidad, no había institutos en ese tiempo, claro, pero me encantó. Ahora, hoy el problema que también tengo en el aspecto educativo, que hoy yo te armo una red de comunicaciones, que tengo, yo he armado redes en Intel Perú. Mira, te estoy hablando de Intel Perú, en Electronorte, en Cedalán, en aquel entonces, ¿no? Hoy no, ahora tengo que estar capacitado. ¿Y sabes qué? Nadie evalúa mis conocimientos, claro, si no te pones, si es que no tienes cartones. Yo te demuestro que te puedo armar una red, pero no, ahora necesito un cartón. Claro. Entonces vivimos un ambiente, como yo le llamo, la cartoncracia y la titulitis. Si tú no tienes cartón, no vales. Oiga, pero yo te puedo demostrar las capacidades. Si yo me voy a un país justiciero, me van a evaluar por mis capacidades, claro, no por los cartones que yo tenga. Y yo le comentaba una anécdota para que la gente de alguna manera lo vea, de alguna manera un corolario. Yo tengo un amigo que vino de Estados Unidos. En Estados Unidos él se fue a California sin título alguno, y como era latino parlante, español, ¿no? Ah, claro, le dieron, en un colegio de California le dieron un trabajo de profesor para que enseñe español. Porque claro, si vienes sabes español, ya, sin haber tenido título alguno. Y él cometió un error, entre comillas, de venirse acá, porque su esposa estaba embarazada, ya la iba a llevar, viene acá y se quiso quedar acá un tiempo, hasta que su esposa pues desarrollara el embarazo, y quiso postular a un colegio para enseñar inglés. ¿Y sabe lo que me dijo? Iván, imagínate quién me ganó en inglés. Uno que había estudiado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y yo no tenía cartón, pero yo soy inglés parlante también. Él habla inglés. Eso pasa en una sociedad exclusivamente en donde impones sobre todo la educación por encima de la justicia. Y como te vuelvo a repetir, y le vuelvo a repetir a los que nos están viendo, es el sistema de justicia el que te hace una sociedad correcta. Mejor explicado, y de alguna manera lúdica, tómala de alguna manera lúdica, pero de ejemplo es cuando yo le digo a las personas, el día que tú te mueras, y tú crees en un paraíso, en un Edén, tú vas a entrar a un paraíso, un Edén, y no te van a pedir títulos, no te van a decir si manejas 4 idiomas, no te van a pedir si tienes plata en economía, si te ha ido muy bien, no, simplemente te van a decir, ¿has sido justo? Claro. ¿Has sido correcto? Los paraísos o Edenes del mundo, bueno, de alguna manera, se mueven en base a un sistema de justicia, ¿no? Que es bueno que tenga de educación, eso no te lo estoy diciendo que no, pero cuando el sistema de justicia es eficiente, las cosas caminan mucho, pero mucho mejor. Claro. Bueno, amigas y amigos de Destape Televisión, hemos estado con el abogado Iván Fernández Paz, propulsor de juicio por jurados y de el retorno de los ferrocarriles a nuestro Lambayeque. Siempre el reconocimiento a nuestro productor Víctor Bacasal Porras, y con ustedes, amigos, gracias, hasta mañana. Muchas gracias, muy buenas tardes. Listo. Ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel.